Durante la Guerra Civil en la zona republicana continuó la reforma agraria, impulsada por la Revolución Campesina y controlada más o menos por las autoridades republicanas. Mientras que en la zona nacional la Junta de Defensa Nacional, cuyo objetivo prioritario en el tema de la política agraria fue restablecer el orden en el campo anterior a la República, paralizando la reforma agraria y sofocando la Revolución Campesina. Un mes después del alzamiento, la Junta de Defensa elaboró un decreto para expulsar a los yunteros de las fincas ocupadas, pero dicho decreto se paralizó hasta el año siguiente para recoger las cosechas. La primera medida del régimen franquista se produjo en el primer gobierno de Franco en Burgos en abril de 1938, con la creación del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra y el Servicio de Recuperación Agrícola, órgano dependiente de este primero. Los objetivos eran deshacerse de la reforma de la Segunda República, devolver las fincas expropiadas, colectivizadas o incautadas a sus antiguos propietarios o herederos. El proceso de ocupación de estas tierras por los antiguos propietarios se hizo sin ningún tipo de control por parte del Estado y sin apoyo legal, ya que no se dispuso de bases jurídicas hasta febrero del año 1940. De los 6,3 millones de hectáreas ocupadas durante la Segunda República, solo 456.000 fueron devueltas con arreglo a la normativa. El resto los propietarios se apropiaron sin ningún tipo de normativa, como os he dicho, pero no solo se apropiaron de las tierras, sino también de sus instalaciones, herramientas, ganados y cosechas que no les pertenecían. De hecho, el máximo responsable del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, Ángel Zorrilla, manifestó en 1943 que la recuperación de las tierras se ejecutó de manera violenta y sin procedimiento, incluso contra campesinos que habían luchado en la guerra civil en el bando nacional. La consecuencia de esto fue un aumento del paro agrícola y un descenso, por tanto, de la producción. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la agricultura estaba atrasada con respecto a Europa por tres motivos: la escasez de tierras de regadío, el difícil acceso y la nula mecanización. A esto tenemos que añadir el desigual reparto de la propiedad. Los responsables de la política agraria en la década de los 40 estuvo en manos de la Falange, ya que la mayoría de los ministros del Ministerio de Agricultura fueron falangistas. Y las medidas que aplicaron son muy parecidas a las que se aplicaron en el segundo bienio republicano, cuando estaba en el gobierno el Partido Radical coaligado con la CEDA, basado en medidas como la devolución de las tierras expropiadas y un aumento de la producción a través de las mejoras en la explotación y en la colonización sin afectar a la propiedad privada. En octubre de 1939 se creó el Instituto Nacional de Colonización, dependiente del Ministerio de Agricultura, pero era un órgano que tenía personalidad jurídica propia y autonomía económica. A este instituto pasaron todos los bienes y el personal no depurado del Instituto de Reforma Agraria de la Segunda República. Los objetivos prioritarios del instituto fue reorganizar y reactivar el sector agrícola y aumentar la producción. El instituto estuvo vigente hasta el año 1971. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de toda la legislación que realizó el Instituto Nacional de Colonización. La primera ley se aprobó en diciembre de 1939 y es la denominada Ley de Colonización de Grandes Zonas. Su objetivo era aumentar la producción mediante la expansión de regadíos y la puesta en cultivo de zonas no explotadas. Los trámites eran los siguientes. El primer punto, el gobierno declaraba una zona como de alto interés nacional. A continuación, el instituto redactaba un proyecto general de colonización que incluía los límites de la zona afectada, enumeraba las obras y los trabajos para la puesta en riego y colonización, establecía las unidades de cultivo, estipulaba los tipos de cultivo y los rendimientos a obtener,
fijaba el número de campesinos y las obligaciones de los propietarios y establecía los plazos. Una de las potestades del instituto es que podía expropiar tras una indemnización en metálico. El Estado sería el responsable de las grandes obras públicas, la construcción de presas, embalses, que estas construcciones serían levantadas por los presos basándose en el programa de la redención de penas. El resto de obras, dijéramos de las redes secundarias, serían realizadas por las particulares que se agruparían en unas sociedades llamadas de colonización, pero que en caso de renuncia o incumplimiento estas sociedades se traspasarían a unas denominadas sociedades de sustitución que estarían subvencionadas por el Estado en un 40% del importe total. Con esta ley no consiguió movilizar la iniciativa privada ya que no vieron beneficios en la realización de estas obras y el gobierno abandonó dicha ley. El segundo decreto se realizó en julio de 1942 y está tomado de una medida que se tomó en la dictadura de Primo de Rivera, que es el decreto de parcelaciones. El instituto fue autorizado para comprar y ceder en lotes dos tipos de fincas: las fincas en régimen de arrendamiento forzoso de carácter colectivo y las fincas que los propietarios entregaran voluntariamente. La mayoría eran las peores, las que estaban en pésimas condiciones. Los colonos debían abonar el 20% del valor al contado en el momento de instalarse y el 80% en 30 años. Ante la aluvión oferta de fincas debido al buen dinero que daba por las malas tierras que ellos entregaban, 2 años después, en julio de 1944, se hizo la tercera ley, que es la Ley de Colonización de Interés Local, que ampliaba y especificaba las normas reguladoras para la compra y la parcelación de las fincas. Se establecieron 3 tipos de parcelas según el patrimonio: 2 de carácter familiar, la primera de una extensión suficiente para el sustento de una familia, y una segunda de carácter familiar más grande que la anterior a los que dispusieran de medios mecánicos. Un tercer tipo de parcela eran los denominados huertos familiares, para aquellas familias que no tuvieran los recursos. Los resultados del instituto a fecha 1946 no llegan a los 6.000 asentamientos. Podemos definir como causas de este fracaso que los propietarios seguían haciéndose cargo de sus explotaciones debido a la crisis económica que había en estos momentos y a la baja rentabilidad de esas tierras por falta de obras en el regadío, por la carencia de abonos, de animales y de semillas debido al bloqueo internacional. Una cuarta ley, la Ley de Expropiación Forzosa de Fincas Rústicas por causa de interés social, aprobada en abril de 1946, era diferente al resto, ya que daba preferencia al interés social sobre la propiedad privada. Sin embargo, estas expropiaciones tenían 2 excepciones: si las fincas eran cultivadas directamente por el propietario o las denominadas fincas modelo, que eran numerosos latifundios. Pero además de esto había un problema: el instituto no disponía de presupuesto suficiente para el pago de las indemnizaciones. Para potenciar la colonización, que hasta ahora estaba muy abandonada, se aprobó la Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad en Zonas Regables en abril de 1949. El proceso de actuación era el siguiente: después de que el Estado declaraba una zona de interés nacional, el Instituto Nacional de Colonización redactaba en el plazo máximo de 1 año el Plan General de Colonización, donde incluía las obras necesarias para la puesta en riego y para la colonización. Había 3 tipos de obra: de interés general, caminos y pueblos, que el responsable sería el Ministerio de Agricultura; de interés común, la construcción de obras públicas, responsable del Ministerio de Obras Públicas; y un tercer tipo de obras que se denominan de interés agrícola, cuyos responsables son los particulares y recibían una subvención del Estado del 30%. Esta ley estaba basada en un modelo norteamericano que primaba la participación de los propietarios en los proyectos colonizadores. Funcionaba de la siguiente manera: los propietarios pagaban con parte de sus tierras el coste de las obras para transformar sus tierras de secano en tierras de regadío. Esta ley establecía 3 tipos o 3 categorías de tierras:
Las tierras exceptuadas son aquellas que estaban exentas de expropiación, eran las tierras de regadío o aquellas tierras que estaban en proceso de transformación de regadío antes de la actuación del Instituto Nacional de Colonización, las tierras reservadas, aquellas que el Instituto ayudaba para transformarse en tierras de regadío, y el propietario tenía la potestad de decidir si se quedaba y continuaba con el proyecto de transformación o las dejaba en expropiación. Y en último lugar estaban las tierras en exceso, que eran las destinadas a los colonos. Estas tierras tenían unas dimensiones entre 4 y 8 hectáreas. Los colonos pagaban el 20% del valor de la tierra en el momento de la instalación, pero si no tenían ese dinero, se establecía lo que llamaban un periodo de prueba de 5 años, donde los colonos estaban obligados a seguir un plan de explotación. El instituto aportaba al colono semillas, abonos, insecticidas, ganado vacuno y caballar, y estos coste de todos estos productos que le suministraba el Estado los debían reintegrar en el plazo de 5 años con un porcentaje de la producción que obtuvieran. El plazo que se le daba para hacerse con el título de propiedad de la finca era entre 15 y 25 años, a un 3% de interés hasta que amortizaban el valor de la tierra, y de 40 años para amortizar el valor de la vivienda. Pasado ese plazo, las tierras pasaban a ser propiedad de los colonos. Los grandes beneficiarios de la política de reconversión de las tierras de secano a regadío fueron los grandes terratenientes, ya que cambiaron parte de sus tierras, las de peor calidad, por una mejora y una importante revalorización de sus fincas. En 1939 había 1,5 millones de hectáreas de regadío. A la muerte de Franco en 1975 había 3 millones. Un tercio de ellas eran nuevas tierras para los colonos y los 2 tercios restantes fueron a parar a los grandes terratenientes. Una vez que se aprobaba el Plan General de Colonización en el Consejo de Ministros, se redactaban 2 planes, el Plan de Coordinado de Obras y el Proyecto de Parcelación. El Plan Coordinado de Obras tenía 2 partes. Por una parte era responsable el Ministerio de Obras Públicas en la construcción de presas, embalses, canales, colectores, desagües y además obras de abastecimiento del agua, al alcantarillado y acometidas de energía eléctrica de alta tensión. Por parte del Instituto Nacional de Colonización era responsable de las redes secundarias, de las acequias, de los desagües, de los caminos de servicio, de los trabajos de nivelación de tierras, de la construcción de viviendas y de edificios públicos en los nuevos poblados y de las obras de urbanización. El proyecto de parcelación en el instituto tenía que delimitar las superficies reservadas a los propietarios y las superficies expropiadas. Además, gestionaba todas las reclamaciones que se produjeran en dicho proceso. Entre el periodo 1939-1951 fueron declaradas de interés nacional 576.000 hectáreas. De ellas, 163.000 fueron compradas por el instituto, pero casi todas fuera de las zonas declaradas de interés nacional. Sin embargo, todo esto solo dominó, por decirlo de alguna manera, el instituto unas 10.000 hectáreas de las redes de acequias del instituto. En mayo de 1945 se aprobó una orden que regulaba las relaciones entre el Instituto Nacional de Colonización y los colonos, que eran diferentes las condiciones dependiendo de si el colono pagaba ese 20% de la finca en el momento de instalarse o no los pagaba, o si tenía medios mecánicos para desarrollar la actividad agraria o no los tenía. Los requisitos que se puso el Estado para ser colono eran saber leer y escribir, pero a aquellos analfabetos se les dio un plazo de 3 años para que aprendieran, estar sano y sin ninguna tara física, ser mayor de 23 años y menor de 50 años, estar licenciado en el ejército o exento del servicio militar, estar casado o viudo con hijos o próximo a casarse, y presentar un certificado de penales del párroco o de la Guardia Civil donde se dieran unas dotes de moralidad y conducta aceptables al régimen.
Si yo como colono cumplía estos requisitos, había un orden de preferencia a la hora de entregar las fincas. En primer lugar, a los pequeños arrendatarios y aparceros con experiencia agrícola. En segundo lugar, a los hijos de los labradores. En tercer lugar, a los mayorales y obreros agrícolas fijos. Y en último lugar, a los peones, braceros y jornaleros eventuales. Para aquellos que no tenían experiencia en el campo agrícola y para perfeccionar las prácticas agrícolas y crear profesionales de la agricultura, en los nuevos pueblos se crearon escuelas prácticas agrícolas. Entre los años 1939 y 1951 se instalaron, según las cifras oficiales, 25.000 colonos a un promedio de 2.000 al año. Pero tenemos que decir que estas cifras están abultadas, porque de esos 25.000, 9.000 ya eran colonos antes del Instituto Nacional de Colonización, y del resto de los 16.000 se incluían arrendatarios de las fincas adquiridas, que el único cambio que se produjo fue pasar de una condición de arrendatario a colono. Podemos decir que las cifras reales fueron de 1.800 colonos en este periodo a un promedio de 135 colonos al año. En la construcción de los pueblos colaboraron 80 arquitectos y se ajustaron a un programa que tendía a la autosuficiencia. En los pueblos todo giraba alrededor de la plaza principal, donde se encontraban los edificios públicos más importantes: la iglesia, el ayuntamiento, la estafeta de correos, el juzgado y el dispensario médico. En los pueblos más grandes también había una sala de cine que también tenía otros usos como salón de baile y cantina, una dependencia para la acción católica y la vivienda del sacerdote. Otros edificios del pueblo estaban destinados al comercio y a la artesanía: tiendas de ultramarinos, panadería con horno propio, zapatería, herrería, carpintería, peluquería, taller mecánico. Y en los pueblos más grandes había un edificio que era la Hermandad Sindical, que luego posteriormente se llamó Centro Cooperativo, donde se guardaba la maquinaria y también hacía las veces de lugar de reunión de los colonos. Y por último también había escuelas que estaban separadas por sexos y el tamaño más o menos era de la escuela para albergar a un 15% de la población. Además de las viviendas del maestro, del médico, del párroco y del funcionario administrativo, podemos decir que en estos pueblos colonizados había dos tipos de vivienda: uno para los colonos que se encargaban de las tierras de cultivo y otro para los obreros que ayudaban a los colonos. Para los colonos las parcelas eran de unos 600 metros cuadrados, divididas entre vivienda y dependencias agrícolas, donde estaba un cobertizo, un granero y una cuadra. Para acceder a la vivienda se entraba directamente al comedor y de allí salían para los dormitorios y una escalera al acceso a la planta superior. No había ni cocina ni aseo como piezas independientes. Estas piezas se incorporarían a mediados de la década de los 50 los inodoros, los platos de ducha, y a primeros de los 60 aparecieron los vestíbulos y la cocina como pieza independiente de la casa. La casa de los obreros que ayudaban a los colonos eran bastante menores, de unos 200 metros cuadrados la parcela, y no tenían dependencias agrícolas. Entre el periodo de 1945 y cuando ya acabó el Instituto Nacional de Colonización en 1971, se construyeron alrededor de 300 pueblos. Se levantaron unas 30.000 viviendas que dieron acogida a unas 55.000 familias. En la década de los 40, la población activa rural aumentó de un 45 a un 50%, debido a las grandes dificultades de abastecimiento que había en las ciudades y mucha gente emigró al campo. Pero a pesar de este dato, la superficie cultivada disminuyó y por tanto la producción con respecto a las cifras que había antes de la guerra civil. El régimen culpaba de todo ello a la climatología, la famosa frase de la pertinaz sequía. Pero según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, ha dicho que hubo en décadas anteriores mismos datos con la misma sequía. Sin embargo, las cosechas y el nivel del bienestar de la sociedad española eran mucho mejores que en la década de los 40.
La política colonizadora de la década de los 40 fracasó, y lo podríamos resumir en las siguientes causas: una falta de voluntad política por escasez de inversiones en maquinaria, en abonos y en mejoras, un alto coste de la obra colonizadora para los propietarios, la falta de mano de obra especializada en cultivos de regadío, las dificultades de comunicación, el alejamiento que había entre los pueblos de los mercados de consumidores y, por último, la oposición radical de los grandes terratenientes a la reforma agraria. Pero a partir de la década de los 50 todo mejoró, gracias al final del bloqueo económico, a los acuerdos con los Estados Unidos y a un inicio de liberalización económica, tanto exterior como interior, y a la entrada en el Ministerio de Agricultura de Rafael Cavestany. En esta década de los 50 se duplicaría el número de hectáreas colonizadas.